Puesto por título, cumple tu propósito en mí. Bien, la cita bíblica que vamos a tomar como referencia es el Salmo 37 del 4 al 7. Yo voy a leer el... Y juntos leemos el 7. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Esta palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ustedes. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Todos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a un momentito. Vamos a pedir a Anabel que ore a Dios, que ponga esta disertación en la mano del Señor y que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Querido Dios nuestro Señor, gracias por traernos aquí, por reunirnos, que es un milagro hoy, el día de la vida que nos das, que nos regalas hoy, Señor nuestro Dios. Ayúdanos a aprender de tu palabra, que nos enseñas a esperar en ti, a confiar en ti, a pararnos sobre la roca y a no adelantarnos, a cederte el paso a ti, a darte el control de nuestra vida, Señor nuestro Dios, a confiar en ti, Dios mío. Ayúdanos a alinear nuestros deseos con tu propósito para nuestras vidas, Señor nuestro Dios, a escuchar tu voz y esperar en ti con fe y con obediencia. En el nombre de Dios Jesús amado, pedimos, adoramos su santo nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Fíjense cómo dice aquí el Salmo 37:4, y yo quiero que con sentido común nosotros podamos entender lo que dice este Salmo. Lo voy a leer, el 37:4, y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Parece que hay una condición, ¿verdad? Para que tú puedas obtener las peticiones de tu corazón. La Biblia aquí, a través de el autor de este Salmo, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y como consecuencia dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, esto se muestra como algo fácil o difícil. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea difícil deleitarse en Dios? Bueno, aquí fíjense que hay algo muy interesante. Para empezar, necesitaríamos saber qué significa la palabra deleítate. Ahora, con sentido común, ¿qué es deleitarse? O sea, Gozarse, disfrutar. ¿disfrutar? Sí. Gozarse. Fíjense que este versículo siempre me ha llamado mucho la atención, mucho. Sobre todo por lo que contiene, porque dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y como si dijera, como consecuencia de que te deleites, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, nuestro corazón se traduce de otra palabra, que es como lev en hebreo, y se traduce como corazón. Y desde el punto de vista espiritual, el corazón es como si fuera el centro de nuestras emociones, que puede venir siendo como un sinónimo del alma. Pero nosotros sabemos que nuestras almas están viciadas, y la descripción que Dios hace del corazón dice que también es engañoso. En Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y luego pregunta: ¿quién lo conocerá? Y Dios responde: yo, Jehová, que escudriño ¿qué? Escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme sea el fruto de sus obras. ¿Así sí o no dice? 17, 9 y 10. 17. Ahí está. Y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces vean cómo el problema se empieza a complicar cuando nosotros comenzamos a mirar lo que realmente significan las palabras. Porque si la Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón,
estaríamos pensando que si Dios dice, te voy a conceder las peticiones de tu corazón, y si ya vimos que el corazón es engañoso, correríamos el riesgo de pedir cosas que inclusive a veces no convienen, o que quizás nosotros pensamos que son buenas y que en realidad no son buenas. Porque si nuestro corazón es engañoso, y la Biblia lo describe como una parte de nosotros que es engañoso, y que, o sea, en pocas palabras, que el corazón no es bueno que nosotros confiemos en nuestro corazón, contrario al pensamiento del mundo, ¿verdad? En el mundo, ¿qué dice la gente? Confía en tu corazón. Lo que te diga tu corazón, sobre todo en cuestiones emotivas o emocionales, ¿sí o no? Sigue tu corazón. Por ejemplo, si una persona tiene, lo voy a hablar con mucha claridad, una persona tiene una pareja, por decirlo, y no tiene buena relación con su pareja, y de pronto otra persona del sexo opuesto le empieza a dar como entrada, y les aseguro que si esa persona le contara a uno de sus amigos o a sus amigas, oye, fíjate, pues tú sabes que yo tengo problemas con mi esposo, pero ¿qué crees, fulano y tal? Híjole, como que quiere conmigo. ¿Tú qué harías? Y normalmente las personas dicen, pues mira, yo te podría aconsejar muchas cosas, pero haz lo que diga tu corazón, el corazón no miente, ¿sí o no? El corazón no miente, dicen, el corazón no miente, el corazón... Y bueno, ese es el pensamiento. Vean la diferencia entre los pensamientos del mundo y los pensamientos de Dios. Ahora, ¿quién creen que tenga la razón, Dios o el mundo? Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos obra de sus manos. Porque Él es el creador. Porque Él es el que nos hizo. Él sabe cómo funcionamos. Un día un cochecito Ford se había descompuesto. Y su dueño se bajó y lo estaba revisando. Y no sabía qué tenía. Y le movía una cosa y le movía otra. Y no lo podía echar a andar. Y de pronto pasa otra persona en su cochecito y ve que está teniendo problemas. Y se detiene. Y se acerca con el que está teniendo problemas con su cochecito. Y le dice, ¿tienes algún problema con tu coche? Sí, dice, pero es que esta cosa no funciona. Y dije, ¿me dejas echarle un vistazo? Y le dice, ¿usted sabe de coches? ¿Y quién creen que era? Era Henry Ford. Y él había inventado esos coches. Entonces cuando dice, ¿usted sabe de coches? Y le dice, yo lo hice. Yo los hago. Entonces, era seguro que podía ayudarlo, ¿no? Porque si él los hace... Bueno, Dios es exactamente lo mismo. Él dice, tu corazón es engañoso. Pero aquí el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero nosotros ya nos enteramos por información que Dios nos da que el corazón es engañoso. O sea que muchas de las cosas que nosotros deseamos en realidad no pueden estar de acuerdo al propósito de Dios. Había un hombre que era un ateo, Bertrand Russell, fíjense. Usted busque por ahí en internet. ¿Quién era Bertrand Russell? Bertrand Russell. Y este hombre era ateo. Toda su vida dijo que no creía en Dios. Sin embargo, al final de su vida, cuando él estaba a punto de morir, él dijo algo que perturbó a muchos. ¿Y saben qué les dijo? A menos que el hombre dé por sentado la existencia de Dios, es que podrá encontrarle propósito a su vida. Escuchen eso. O sea, toda su vida negó la existencia de Dios, pero cuando ya estaba a punto de morir, él dijo eso. A menos que el hombre dé por sentada la existencia de Dios, es que entonces le va a encontrar propósito a su vida. Ya que estaba muriendo. Pero bueno, un pecador, yo les preguntaría, ¿cuánto tarda Dios en perdonar a un pecador? En un instante. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús? Dice que el ladrón de uno de los lados le decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le responde, ¿no temes tú a Dios estando en esta misma condición? Nosotros la verdad estamos aquí porque lo merecemos, pero y se refirió a Jesús, ningún mal hecho. Y luego con fe le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le contesta Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tardó la salvación?
Por eso hay un canto que a veces cantamos y que se llama Una mirada de fe. Puede salvar al pecador. Ahora, entonces miren, nosotros seguimos siendo pecadores, pero hay dos clases de pecadores. Los pecadores impenitentes y los pecadores penitentes. Un pecador impenitente es aquel que sigue pecando sin sentir nada en su corazón. No hay nada, no hay nada, ni arrepentimiento, ni su conciencia le dicta nada. Pero también hay pecadores penitentes, como en el caso nuestro, que cuando llegamos a fallar delante de Dios, inmediatamente el Espíritu nos empieza a redarguir. Empieza a contristarnos, a decirnos lo que tú hiciste no estuvo bien. La forma como actuaste no estuvo bien. Y lo empezamos a sentir. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia, que es la guía de nuestra vida, y en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, cuando uno se arrepiente, cuando uno le pide perdón a Dios, Él viene y nos limpia. Bendito sea su santo nombre. Pero volviendo al asunto, deleítate así en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo me impresionó desde la primera vez que yo lo leí. Dije, wow, aquí hay algo extraordinario. Él dice, deleítate en Jehová y yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Sin embargo, ya en un estudio más profundo, la palabra deleítate se traduce de una palabra hebrea y les voy a decir el significado de esa palabra. Por eso yo les decía que si usted sabe lo que significa deleítate. ¿Y quién dijo qué? ¿Es gozarse? ¿Qué más? ¿Es sentir placer en algo? ¿Qué más? Deleítate. Deleítate. ¿Qué es deleítate, hermana Mari? Gozarse, disfrutar. Bueno, yo como predicador, para poder afirmar cosas como verdades, pues necesito machetear, o sea, buscar inclusive las etimologías de las palabras, qué significan en los idiomas originales. Por ejemplo, los salmos fueron escritos en hebreo. Entonces, cuando yo voy a este pasaje en hebreo, la palabra deleítate especialmente tiene un significado un poco diferente o diferente al que nosotros entendemos como deleitar. ¿Y sabe qué significa? Maleable. ¿Y qué es maleable? Se puede mover, que Flexible, suave, trabajar, se puede trabajar. Que se puede, ¿qué? Moldear, manipular, manejar. Que entonces cobra un sentido completamente diferente. Por eso es que muchos cristianos fracasan en su relación con Dios. Si yo, por ejemplo, yo más llego con ustedes y les digo, hermanos, la Biblia dice, deleítate. Y yo lo entiendo así, pues unos brincan, otros corren, otros chiflan y dicen, es que me estoy deleitando en Dios, ¿sí o no? Sí. Me estoy deleitando en Dios. Y llegan y lo hacen solamente en la iglesia. O sea, en un espacio cerrado donde solamente estamos los que somos del grupo y ahí lo hacemos. Pero la palabra va mucho más allá y dice que es manejable, maleable, que es manejable. Y entonces esto cambia el sentido por completo de la oración y creo que es el sentido realmente de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. O sea, está diciendo, deja que yo maneje, que yo maneje, que yo moldee tu vida. Y si tú dejas que yo la moldee, que yo la maneje, entonces te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y esto tiene otra apreciación para nosotros. Porque si bien es cierto, él está diciendo, yo te voy a dar las peticiones de tu corazón, y aquí entra algo muy interesante. La Biblia dice que Dios pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 138:8, que es el que leímos hace un rato, cuando comenzó el servicio. Y miren, ¿alguien quiere leer el Salmo 138:8? Alguien léalo, por favor. Jehová cumplirá
cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea que cada uno de nosotros, cuando fuimos creados, Dios nos hizo con un propósito. O sea, Lisbeth no está aquí solamente porque a papá y a mamá le falló la cuenta, no supieron el tiempo en que tuvieron intimidad y ¡pum!, vino como resultado ella. O sea, de manera aleatoria, y muchos de nosotros ni siquiera fuimos deseados. ¿Usted escuchó acerca del síndrome del niño no deseado? O sea, cuando tus papás no te desearon y de pronto tú vienes y dices, pues que estoy embarazada, pues vamos a sacarlo, hay que sacarlo de ahí. Pues, yo no lo quiero, yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿qué creen? El alma de ese individuo ya recibe esa información. Porque es un alma. O sea, y desde el momento ahora sabemos, y ya lo hemos dicho muchas veces, que la Biblia dice en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías. Así como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. Él es el creador y el Señor de todas las almas. Y tú no solamente eres cuerpo. Dentro de ti hay un alma. Y dentro de ti hay un espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser. Y luego dice, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escucha eso. Nosotros tenemos no solamente cuerpo, sino alma y espíritu. Y cuando Dios formó el alma, ¿en qué momento se forma el alma? Eso también ya lo sabemos. En el preciso momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, en ese momento Dios trae a la existencia un alma. Y hay evidencia biológica de que cuando esto sucede, hay un desprendimiento de luz. Hoy se sabe que en el momento en que es fecundado el óvulo, ¡puc!, hay un desprendimiento de luz. En ese momento Dios está creando ¿qué? Un alma. Dios está creando un alma. Entonces escuchen esto. Si este Dios dice, deja que yo maneje tu vida y te voy a dar las peticiones de tu corazón. Entonces adquiere sentido, porque no se trata solamente de que yo llegue a la iglesia y empiece a cantar, empiece a adorar, empiece a danzar o empiece a hacer toda clase de cosas y yo diga, bueno, hoy me deleité, yo creo que el Señor ahora sí ya se puso contento y ahora sí me va a conceder las peticiones de mi corazón, porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahora sabemos, por lo que estamos viendo ahora, que no solamente significa como gozarse, como disfrutar, sino que la palabra en sí significa manejable. Pero manejable, pues dejarse manejar. Dejarse manejar. Dejarse manejar. Dejarse manejar. Entonces, si Dios, tú decides que Dios maneje tu vida, entonces Él te va a llevar y te va a revelar el propósito que tiene para ti. Y si Él te revela el propósito que tiene para ti, entonces tú vas a estar de acuerdo y tú vas a vivir conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Dios de David? He hallado un varón que anda conforme a mi corazón. Ahora, ¿en qué momento yo puedo llegar a esa experiencia de dejar que Dios maneje mi vida? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros somos humildes. Pero si yo soy prepotente, si yo digo, no, yo voy a ser primer ministro de Canadá y me estoy preparando porque quiero ser primer ministro de Canadá. Bueno, tú ya tienes un propósito en tu vida, quieres ser ministro de Canadá. Y vas a buscar por todos los medios de llegar a ser lo que quieres, el ministro de Canadá. Sin embargo, ¿ese es el propósito de Dios para ti? ¿Cómo puedo yo llegar a saber cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cómo puedo yo saberlo? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, vean lo que dice. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo lo puedo recitar, pero quiero que alguien lo lea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, vean, esto concuerda con lo que estamos leyendo. Así que les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo, representen sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen a este siglo. Transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprendéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, por eso muchos de nosotros nos frustramos. Por eso muchos de nosotros andamos cabizbajos. Por eso muchos de nosotros no le encontramos sentido a la vida. Porque estamos fuera del propósito de Dios. Señor, es que yo quiero ese muchacho y me gusta mucho. Y tu palabra dice que si yo me gozo en ti, tú me lo vas a dar y no me lo has dado. ¿Sí se imagina? O sea, cuando tú le estás pidiendo algo a Dios que está fuera de su voluntad, que no es el propósito por el cual te creó, pero tú lo anhelas, tú lo quieres. Oh Dios, es que yo quiero ser primer ministro y resulta que las votaciones no te favorecieron. Y tú quieres ser primer ministro y te frustras. Yo quiero tener un edificio por casa. Pero le hemos preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere para mí. Vamos al Salmo 139. Y se nos dice que cuando Dios nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, ya había un propósito para nosotros y que en un libro estaban escritas esas cosas. Mira, dice la Escritura. Vamos a ver en el Salmo 139, verso 13. 13, 14 y 15. Vean lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vean el 16, es extraordinario. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. A ver, voy a preguntarles algo. Si un carpintero está haciendo una mesa, ¿él tiene un propósito para esa mesa? Sí, que salga bien, que sirva. Para que sirva. Imagínate que él vende una mesa y que después llega el que lo compró y le dice al carpintero: oye, la verdad vengo a devolverte tu mueble. ¿Por qué? No me sirve. ¿Por qué? Porque cuando me acuesto siento que me voy a caer. Ah, caray, pues no, yo no te vendí una cama. Es mesa. Ah, no es cama. No, no es cama. Yo te vendí una mesa. Ah, bueno, es que como tiene forma plana, pues yo pensé que era una cama. No, ¿quieres una cama? Yo tengo una cama. Pero lo que tú te llevaste fue una mesa. Oh, entonces le estoy dando un uso ¿qué? Incorrecto. Bueno, imagínate que tú estás aferrado con algo y no es lo que Dios quiere para ti. Pero no lo sabes porque estás alejado de los propósitos de Dios. No te enteras lo que Dios quiere para ti. Nunca has estado en el lugar oculto de Dios, tú y Él, y le has preguntado: ¿qué propósito tienes para mi vida? ¿Qué quieres tú para conmigo? Porque la Biblia dice que en ese libro, mientras nosotros estábamos siendo formados, ya había cosas en ese libro. Y esas cosas luego vinieron a ser formadas y Dios tiene un plan para cada vida. Ahora, el mayor de los planes, y que sabemos que es el común denominador para todos los seres humanos, independientemente de a qué se va a dedicar en esta tierra, es que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre. O sea, ese es el tronco común para todos nosotros. Todos nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Y nuestra alma no encuentra contentamiento a menos que nosotros encontremos ese punto de encuentro entre nosotros y Dios. En Efesios capítulo 1, versos 3 y 4,
Vean lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 1, 3, 4. Alguien léalo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean hasta ahí. Ve, otra vez lo voy a repetir yo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Vean, el único momento o el único lugar donde yo puedo saber cuál es el propósito de mi vida es en Cristo. Y luego dice, el cual nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para que qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él nos escogió. El hecho de que tú ya estés en Cristo solamente obedece al propósito eterno de Dios. Dios te estuvo buscando. Sufriste y pasaste por muchas situaciones difíciles hasta el día en que Dios te encontró. Dios cumplió su propósito de traerte. Ahora estás en Cristo. Ahora, ¿a qué te dedicas? No lo sé. Tú puedes ser carpintero, puedes ser abogado, puedes ser electricista, puedes ser lo que tú quieras en la vida. Pero el primer propósito, en el verso 4 que dice en el 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El que sigue. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el tronco común, todos nosotros fuimos creados por Dios con el propósito de que nosotros lo adoráramos a Él. Y cuando yo comienzo a estar en Cristo y dejo que Él maneje mi vida, entonces yo voy a empezar a sentir algo, una tendencia en mi alma, pero va a ser una comunicación del Espíritu sobre lo que Dios quiere de mí. Pero si yo estoy sin Cristo, entonces me voy a sentir frustrado. Me voy a sentir frustrado porque habrá cosas en mi vida que yo quiero, que yo anhelo y que no se van a poder cumplir, porque si Dios permitiera que eso se cumpliera, quizás destruiría mi vida absolutamente. Y el ejemplo más claro de esto es como, por ejemplo, las personas que tenemos hijos y que van creciendo. Es más o menos algo así. De pronto tu hija o tu hijo te dicen, fíjate papá, que pues te quiero contar, me gusta esa muchacha, te dice el varoncito, ¿no? Y tú conoces la reputación de la muchacha. Dices, oye, hijo, ¿te gusta esa muchacha? Pero es que mira, yo consigo, no, es que me gusta. O al revés, es una muchachita y le gusta el muchachito. Papá, fíjate que pues, yo quiero que me dejes tener novio. ¿Y en quién, más o menos en quién estamos hablando? Pues en Paco, el chavo que de la esquina. Paco, oye. ¿Cómo Paco, hija? Pues sí, es que es el que me gusta, papá, y que... Pero Paco, hija. No, bueno, mira, vamos hablando que sí, pero Paco no. O sea, ¿cómo crees? No puede ser. Y te das cuenta, ahora, ¿por qué el padre le diría eso a su hija o a su hijo? Porque conoce a Paco. Porque conoce a Paco. No, mija, o sea, sí, pero con Paco no. No. O sea, no con él, no, definitivamente no. ¿Cómo se va a sentir? Cae en depresión y no quiere comer, ya no quiere ir al estudio, se le acabó el mundo. No quieren que tenga novio. Es que Paco, no quieren que tenga Paco. Pero yo quiero a Paco. Y las personas se frustran y así sucede con los asuntos de nuestra vida. Si yo estoy lejos de Dios, entonces solamente voy a ser guiado por mis emociones y mis sentimientos, que son parte del alma. En el alma tenemos emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón. Y yo solamente me voy a guiar por eso, porque estoy sin Cristo, porque mi alma es la que gobierna sobre mí.
Ya no el espíritu, porque el espíritu solamente es el instrumento, cuando no soy cristiano, solamente es el instrumento que Dios utiliza para darme vida. Para que el alma esté dentro de mí, para que yo posea vida física. Pero Dios no tiene contacto con mi espíritu, ni yo puedo concebir el concepto de Dios, ni Dios me puede aconsejar porque estoy alejado de los propósitos de Dios. Pero cuando yo vengo a Cristo, y dice la Biblia, volvemos a lo mismo de Romanos 12:2, así que les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la única forma en que yo puedo saber cuál es la voluntad para mí agradable y perfecta delante de Dios es que yo esté en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, voy a entrar en una especie de competencias por lograr cosas que Dios no planeó para mí. Y voy a vivir frustrado y voy a ser infeliz. Y voy a pensar que la vida es infeliz, que no vale la pena vivir. Oh, ando cabizbajo. ¿Por qué? No sé, no tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué? No sé. Porque tu vida carece de propósito. En Colosenses capítulo 1, en el verso 16, vean lo que dice. Porque en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean dominios, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, tú mismo, yo mismo, nosotros fuimos creados para Él. Y mientras yo estoy fuera de Él, entonces no voy a perseguir lo que el propósito que Él tiene para mí. Yo voy a ser confundido por mis emociones y sentimientos y voy a ir tras de Paco, aunque papá no quiera. Y una vez que yo esté con Paco, la vida me va a resultar terrible. Porque no había nada que dirigiera mi interior y solamente me metí en las patas de los caballos y salí muy lastimado. Salí muy lastimada porque no era la voluntad de Dios. Pero sin Cristo yo no puedo saber el plan que Él tiene para mí. No lo puedo saber. Y como consecuencia, si yo leyera el Salmo 37:4 y leo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si yo soy pseudo cristiano, como que voy a la iglesia y no voy, pero yo sé ese versículo, pues yo llego y quiero danzar y brincar y gritar y adorar. Y dijo, porque ahí la Biblia dice que yo me deleite. Pero como no sucede nada, entonces hasta la fe en Dios la voy perdiendo. Pues es que no se cumple. ¿Qué más dice el Salmo 37:4? En el verso 5. Vean lo que dice. Fíjense, encomienda, ¿qué? Tu camino. Y confía en Él. ¿Se puede confiar? ¿Tú podrías confiar en alguien que no conoces? A ver, piensa. Lo acabas de conocer y te dice... fíjate, te invito a hacer un negocio. ¿Cómo de qué? Te va a ir bien. Pero solamente tienes que poner tanto y yo tanto y lo hacemos. Ah, caray, pues es que la verdad no te conozco. No, pero te va a ir bien, yo te aseguro que te va a ir bien. ¿Lo harías? ¿Tú lo harías? No. Y muchas veces, aunque no en esa forma así tan dramática, pero llegamos a hacer cosas que no están dentro de los planes de Dios y arruinamos nuestras vidas y perdemos tiempo en circunstancias que nunca debieron de ser, pero por falta de dirección, por falta de tener comunión con Dios, por falta de no conocerlo, vivimos una vida a veces de miseria, de dolor, de tristeza. Pero hoy comienza un año. Hoy tenemos delante de nosotros 364 días
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo recomienda en estos casos es, dice, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Vean, olvido lo que queda atrás. Y ese es un buen comienzo. Y te voy a decir por qué. Porque lo que ya pasó, nosotros, aunque querramos, no lo podemos cambiar. O sea, sería, perdón por la expresión, muy tonto pensar que yo puedo cambiar lo que ya sucedió. No podemos cambiarlo, eso ya pasó. Ni siquiera como una proposición de si yo hubiera. No. Simplemente ya sucedió, no puede ser alterado, pero yo sí sé que quedó atrás. ¿Qué voy a hacer? Debo de aprender lo más que pueda de lo que ya se quedó atrás. Porque el presente es hoy. Y el futuro tampoco sabemos si va a venir. Entonces yo debo de vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Debo de amar a las personas que Dios me permite amar. Debo de trabajar como si fuera a vivir 1000 años. Y debo de prepararme en Cristo como si fuera yo a morir mañana. Con esa perspectiva, nosotros vamos a poder ser felices, porque hoy estamos vivos. Hoy tú le puedes decir a la persona que amas, te amo. Mañana no sabes si vas a estar presente. Hoy sí estás presente. Hoy sí lo puedes hacer. Mañana no. No sabemos si va a venir. Por eso nosotros, dice aquí la Escritura, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Pero ¿cómo voy a encomendar a Jehová mi camino si no lo conozco? Ahora, yo te pregunto a ti y piensa con honestidad y no me respondas a mí. Solamente piensa para tu conciencia. ¿Conoces a Dios? No me respondas. ¿Tú conoces a Dios? ¿Sabes qué es lo que Él quiere para ti? Si tú dices que sí, entonces tu boca está testificando que si las cosas no salen bien, en realidad tú sí sabías y no quisiste hacer lo que Él quería. Aquí la Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él va a hacer. Entonces yo necesito conocer a este Dios para poder confiar en Él. Fíjense, hay una expresión hermosa en Nahum 1:7. En Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno. Escuchen esto. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él. O sea, Dios sabe si tú confías en Él, Dios sabe si tú confías en Él, Dios sabe si tú confías en Él. Dios sabe si nosotros estamos confiando en Él o solamente hacemos como confiamos, como que confiamos. Pero a la hora de darle la razón a Él decimos, ay Señor, pues es que pues como que sí quiero confiar, pero no te tengo mucha confianza, entonces mejor yo voy a actuar. Mi corazón dice que es. Pero entonces, sí, porque acuérdense, el corazón es mentiroso. ¿Y tú confías corazón, confías en Dios? Sí, sí. Pero a la hora de actuar, pareciera que no confiáramos. Ahora, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no a Dios. O sea, Él sabe si verdaderamente tú confías en Él o no. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, aquí con estas personas se cumple lo que decía el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, si yo digo que conozco a Dios, entonces debo de mantener comunión con ese Dios. Y el instrumento que Dios tiene para que los hombres puedan regocijarse y conocer más a Dios es la iglesia. Amén. Aquí en la iglesia, porque tú estás viendo que yo no estoy hablando de mí ni de mis virtudes, yo estoy hablando de las virtudes de Él. Y Pedro así lo enseña. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2:9.
Entonces, imagínense, ¿qué dice ahí? Mas vosotros sois linaje escogido, Más vosotros sois, Linaje escogido, ¿qué más? real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la Su luz luz. admirable. O sea, nosotros, está diciendo, nosotros somos un real sacerdocio, una nación, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable. Por eso yo estoy hablando de las virtudes de ese Dios. Este Dios tiene la capacidad de hacer que tus propósitos se cumplan siempre y cuando tú estés dispuesto a que Él maneje tu vida. Si Él no maneja tu vida y al final de tus días tú dices, es que yo he sido infiel, he sido infeliz toda la vida, nunca conocí la felicidad, me voy triste, me voy lleno de amargura de este mundo porque nunca conocí la felicidad, pues te la perdiste. Porque Dios en su palabra puede llenar tu corazón, Él puede llenar tu vida, Él puede hacer que tú vivas de manera hermosa sobre la tierra, mientras tú pongas a Dios en primer lugar. Si tú lo conoces y comienzas a entender el propósito que Él tiene para Él va a exhibir su justicia en ti. Lo que leíamos en el Salmo 37:6 ahora dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y en el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Entonces yo no voy a vivir frustrado a partir del momento que yo le entregue mi vida a Jesucristo y comience a confiar en que Él tiene un propósito para mi vida. Porque en su libro ya está escrito aquello para lo cual yo vine a los pies de Cristo. Tú no puedes ser feliz a menos que entres en el propósito de Dios. Si tú entras en el propósito de Dios, como él decía el Salmo 138:8, Él cumplirá su propósito en mí. O sea, el propósito por el cual Dios te creó, el propósito por el cual tú viniste a esta existencia, es porque Dios sabía de tus capacidades. Todo tu carácter, así como eres, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te conozca? Sí. Él sabe que algunos somos duros. Él sabe si somos rebeldes. Él sabe si somos, como dicen en el mundo, aferrados de que está mal. Dice, es que mira, ya sufriste, ya cambia de rumbo, cambia de persona, cambia de casa. O sea, haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes ahí. Dice, pero es que yo creo que puedo manejar esto. No la vas a poder manejar. O sea, no caigas en ciclos repetitivos de tu existencia. Aprendamos y confiemos en que este Dios iluminará nuestra mente. Ahora, dice Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida. O sea, si yo puedo decir, es que yo Señor, yo no tengo sabiduría. Mire, en el Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque hay personas que, pastor, pues es que yo no entiendo, es que yo, pastor, pero tú tienes al Dios Todopoderoso. Tú tienes al Dios que es el creador, solamente Él va a decir la palabra y si tú le pides algo, Él podrá darte de esta sabiduría. ¿Qué dice? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Dice, el que tiene falta de sabiduría, laméntese, porque no es sabio. Si dice así, laméntese. ¿Qué dice? Pídala. ¿Y qué va a hacer Dios? Es que yo no soy sabio, no soy sabia, pastor. ¿Por qué no eres sabia? Pues no sé, es que yo nací tontita así, o nací tontito. No, nosotros somos brillantes, extraordinarios, somos hijos de Dios.
Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Leyeron el versículo que puse en el grupo? Es Proverbios, ¿qué? 9. A ver, vamos a comenzar como el 9, 8, 9 y 10. Proverbios. Sí. Proverbios habla acerca de que él multiplicará nuestros años. Él, alguien léalo por favor, ya va, si lo ponga. 9 al 12. Ajá. A ver, ¿cómo dice? 8, 9. 9. Proverbios 9, 9. 9, 9. ¿Qué dice? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ve, enseña al sabio y será ¿qué? Más sabio. Más sabio. Ahora, los hijos de Dios hemos nacido por el poder de Dios. Los ojos del Altísimo están sobre nosotros. Estamos en las manos de Dios. Él nos conoce y nosotros estamos intentando conocerle. Entonces estamos en las manos de este Dios. Enseña al sabio y será más sabio. ¿Y qué más dice? Aumentará su saber. ¿Y luego qué más dice? Ahora vean, aquí hay diferencia entre sabiduría y inteligencia. Una persona inteligente puede conocer muchos versículos de la Biblia, pero si no los pone por obra, es inteligente, pero en su forma de vivir, perdón por la expresión, es ineficaz. Voy a decirlo como dice el mundo, ¿no? Es tontito. Porque aunque sabe, no lo aplica. Entonces tú no eres tontito, tú no eres tontita. Dios te ha dado la capacidad. Pon por obra esta palabra. Deja que Dios maneje tu vida. Y va a haber momentos en que Dios nos va a tener que decir, esto no es para ti. Así es. Amén. Así es. Pero es que yo lo quiero, ¿cómo se llamaba? ¿El de la película? Quiero a Paco. Pero Paco no es para ti, hija. Paco no es para ti. Son dos naturalezas diferentes. Como dice la Escritura, ¿a poco el templo de Belial va a tener comunión con el templo de Dios? No. O sea, si él no conoce a Dios y tú sí lo conoces, o si ella no conoce a Dios y tú sí lo conoces, ¿podrán realmente entablar una buena relación? No, es difícil. Es difícil. Entonces yo espero que hoy que comience el año, nosotros le pidamos a Dios esta clase de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuche eso. Entonces yo creo que hoy comienza este año. No sigas frustrado, no sigas frustrada. Deja que Dios comience a gobernar tu existencia. Obedécele a Dios en lo que Él te pide y te aseguro que tu historia va a cambiar. Tu historia va a cambiar. El Dios Todopoderoso se va a manifestar en tu vida. Y este Dios va a ir cambiando las cosas gradualmente en tu existencia hasta que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando estés en este camino de Dios y cuando dejes y permitas que Dios controle tu existencia, que Dios maneje tu vida, entonces Él irá poniendo en tu corazón aquellas cosas que Él tiene para ti y las vas a conseguir sin que te agites demasiado. O sea, las cosas te van a suceder conforme al propósito de Dios. Deja que Dios maneje tu vida. Entrégale tu vida. Si nunca lo has hecho, tienes que hacerlo. Decirle a Jesús, aquí está mi vida, yo te entrego mi vida. Por favor, toma esta vida y permite que tu hermosa presencia guíe mis pasos. Por último, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida? Por su palabra. Amén. Amén. Josué capítulo 1, verso 8. Y este libro de la ley nunca se apartará de tu boca.
En él vas a meditar de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche eso. ¿Cuál es la promesa? Todo te saldrá bien. Escuchen. Ya no vas a vivir frustrado. Ya no vas a estar tronándote los dedos. Ya no vas a decir, ay, ¿ahora qué va a pasar? No, estás confiando en que este Dios, por medio de su Espíritu Santo, te estará revelando la verdad acerca de tu vida y acerca de tu existencia. Y Dios garantiza, deja que maneje tu vida y te voy a dar las peticiones de tu corazón. Y encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él te va a responder. Y Él va a exhibir tu justicia como al mediodía. O sea, Dios te va a respaldar, le vas a dar sentido a tu existencia, vas a ser feliz, vas a tener felicidad en tu vida y vas a vivir de mejor manera mientras estemos en esta tierra. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Así que hoy, esta noche, sería bueno que habláramos con Jesús y renováramos nuestros votos delante de Dios. Le dijéramos, Señor, quizás este año que pasó no fui muy acercado a ti, evadí muchas responsabilidades que yo tenía contigo, pero este año yo me propongo volver a tener comunión contigo. Por favor, ayúdame, bendíceme, no me dejes, aun cuando yo me quiera separar, no dejes que yo me separe de ti, sino que cada día, Señor, por muy adverso que sea el camino, yo pueda permanecer firme para la gloria de tu nombre. Vamos a cantar una alabanza y después de esa alabanza vamos a poder orar y vamos a poder adorar a Jesús. Amor tan grande. Vamos a cantar esta alabanza hermosa y vamos a adorar al Rey.